Es menos decir que hoy nos acompaña un excelentísimo político, abogado, reconocido, de larga trayectoria, el doctor Jorge del Castillo, para quien pedimos un aplauso. El doctor Jorge ha sido expresidente del Consejo de Ministros, es precandidato presidencial por el ATRA. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Encantado de estar por acá, por vez primera. Qué gusto tenerlo, estimado doctor. Estimado doctor, ¿cómo son sus inicios en la política? Usted creo que es uno de los políticos de mayor trayectoria actualmente, va como precandidato. ¿Cómo son sus inicios? ¿Cómo ingresa usted al partido Aprisa? Cuéntenos a todos los que queremos saber un poquito más de usted. Yo les cuento que... Yo les cuento que desde chico tenía interés en la política. Cuando fueron elecciones, escuchamos por radio, hablando cuando fue elegido Manuel Prado. Estuve muy atento cuando fue el golpe de Estado de Pérez Godoy, por ejemplo, en el año 62. Seguí las elecciones, iba a los mítines, pero no solamente del APRA, sino iba diverso. Me interesaba la política en su conjunto. Después, cuando entro a San Marcos, en el año 68, es cuando yo veo dos líneas fuertes, ¿no? La del APRA y la del comunismo. Y a mí el comunismo no me convencía bajo ninguna condición, porque esto importa recorte de libertades, hay unos aspectos que yo no puedo compartir. No son demócratas, ¿no? El APRA es un partido demócrata. Entonces, yo ahí ingreso al partido en lo que se llaman los comandos universitarios. Y fue el desarrollo de mi vida política. Estoy hablando de cuando entro a la universidad. Pero ya la política activa, ¿no? Porque todo ese tiempo, pues como hubo un golpe de Estado, justamente el 68, y eso duró muchos años, ¿no? No votábamos. Yo voto por primera vez a los 28 años, imagínense. Cuando se supone que debería ser claro, en esa época de los 21, ¿no? Después bajó a 18. Entonces, la vida política a uno lo va envolviendo. Yo fui militante en mi base de Barranco, fui dirigente ahí, fui elegido candidato a regidor en el año 80, ¿no? En que fui elegido regidor y después fui alcalde en Barranco. Ahí empecé. Ahí la Torre decía, el municipio es el primer peldaño de la democracia. Entonces, yo empecé regidor de Barranco, 3 años después fui alcalde de Barranco, después fui prefecto de Lima un año, en el año 86 fui elegido alcalde de Lima, en el año 90 ingresé al Congreso con la primera votación del APRA, y así sucesivamente, ¿no? Fui elegido 5 veces. De las 5 veces, 3 veces se han truncado, o por golpe de Estado o por disolución del Congreso, para que vea usted la inestabilidad política del Perú. Hasta que en el año 2006 fui nominado como primer ministro. Estuve 2 años, 3 meses en ese cargo, y aunque le parezca mentira, soy el primer ministro que más ha durado en los últimos 50 años. Increíble. Increíble, que vea la inestabilidad del país, repito el concepto. Bueno, y así fue. Y después fui congresista la última vez que cerraron el Congreso. Lo cerró Vizcarro. La última vez que lo cerró Vizcarro. Con las consecuencias que ahora vemos. Todo hacia abajo, por supuesto. Claro. Estimado doctor, usted también es discípulo de Aya de la Torre, discípulo directo. Bueno, sí. Los jóvenes universitarios, hay unos que eran mucho más asiduos que yo, por supuesto, ¿no? Pero claro que he participado. Yo lo vi por vez primera cuando inauguraron el comité de Barranco. Era un chico, tendría pues 14 años, ¿no? Porque fui el sapo, ¿no? A mirar ahí las cosas, y así fue donde lo conocí. Y claro, en el tumulto de una inauguración, usted podrá comprender, donde lo vi, más que lo conocí, lo vi por vez primera, y después ya en la universidad, que es toda una... yo estoy muy orgulloso de ser sanmarquino, ¿no? Entonces ahí aprendimos una serie de cosas en un ambiente, inclusive a veces hasta hostil,
¿no? Porque el comunismo tenía dos vertientes, moscovitas y pequineses, y unos eran más agresivos que otros, Claro. pero con nosotros no podían. Habían esas dos vertientes de los, claro. los comunistas. Sí. Sí, sí. Ellos después ya desarrollaron el tema de la violencia con Mao y todo eso, ¿no? Sí, claro. Siempre ellos decían, la violencia es la partera de la historia. Sí. Y yo creo que eso es un error completo, porque ya ve usted, la partera, solo la partera como violencia de la historia, como partera de la historia, la violencia como partera de la historia solamente puede ser muerte, destrucción y daño a las personas. Cuéntenos usted sus experiencias con Haya de la Torre para la juventud que lo mira, lo tanto que el APRA lo tiene pues en la relevancia política, él como ejemplo, como norte a seguir, Fíjese. ¿Cómo se da esto? No. ¿Cómo se gesta digamos, esta figura de Haya de la Torre? ¿Cómo usted lo veía directamente? Usted ha sido una de las personas pues, que ha Fíjese. podido estar directamente. Inclusive yo me colé el 28 de julio del 78 a la instalación de la Asamblea Constituyente que él presidió. El gobierno militar de la época inventó el voto preferencial. Antes no había voto preferencial. Y el objetivo era dividir al APRA. O sea, fraccionarlo, como ahora se fraccionan los partidos, ¿no? El voto preferencial es un factor a veces de discordia interna. Entonces se pensó que con eso iban a dividir al APRA, pero fue al revés. El partido dio una directiva, todos votar C1, que era el voto de Víctor Raúl. Entonces, y yo votaba por primera vez, como le comenté, ¿no? En esa época. Víctor Raúl sacó 1 millón y pico de votos, ¿no? Y el segundo lugar, porque usted la dice, Luis Alberto Sánchez, que es una eminencia, sacó 20.000 votos. Alan García y Carlos Roca, que eran dos jóvenes figuras del partido en ese tiempo, sacaron menos de 1.000 votos cada uno. Fueron elegidos, pero con esa votación escasa, ¿no? Entonces, Haya de la Torre, a lo largo de la historia, él ha puesto muchos hitos que son importantes y que a veces la juventud no conoce, ¿no? Por ejemplo, la educación gratuita. Él planteó la educación gratuita de los años 30, en lo que llamaba el programa mínimo del APRA. A nivel primario, secundario, universitario. Eso es fundamental. Esto se trasladó después a hacer una ley del Congreso en el año 45, iniciativa de célula parlamentaria del PRISTA, y en el año 78, 79 en la Constituyente se eleva a nivel constitucional la educación gratuita. Haya de la Torre fue quien conquistó la jornada de 8 horas laborales. En el Perú. La gente no la sabía tampoco. Los derechos laborales, la seguridad social, el voto de la mujer. Se consiguió años después, pero él fue el que lo planteó. Y así por el estilo, Víctor Raúl fue la persona que, vamos a decir, modeló una forma realista de hacer política, ¿no? Velando por los intereses de la población. Esto fue muy incomprendido en su tiempo. Víctor Raúl fue perseguido, fue vetado, inclusive por las Fuerzas Armadas para ser presidente. Pero él siempre fue, vamos a decir así, desprendido. Okay. Y él optó por apoyar a alguien con tal de que hubiera democracia, ¿no? Y así se eligió pues, a Bustamante Rivero en el 45, se eligió a Prado en el 56, ¿no? ¿Por qué? Porque eran personas que garantizaban la restitución de los derechos humanos, las libertades y la vuelta al exilio de cuantos apristas que estaban fuera del país. Así que lo interesante de los viejos apristas, no solamente Víctor Raúl, sino otros más, como León de Vivero, como Armando, como Ramiro Prelé, es que es gente sin odios. O sea, por ejemplo, Ramiro Prelé pasó 13 años en la cárcel y salió sin odio, salió a unir al Perú. Y él fue el que permitió, por ejemplo, negoció la elección de Manuel Prado Arteche en el año 56. Y cuando le dijeron, bueno, usted es ministro, que no, a mí regréseme a mi profesor, mi condición de profesor de colegio. Para que vea usted, entonces, la diferencia entre un aprista
Es que no somos resentidos sociales, no somos resentidos sociales. No estamos pensando en venganzas, ni tenemos memoria para agravios. Y cuando un adversario está caído, decimos al adversario caído, ni una palabra. No tenemos que encebarnos contra una persona. Así es que fíjese, eso es muy importante, esa es una visión humanista de la política. Por eso de la Torre, en la Constitución del 79, planteó un cambio en la estructura constitucional. Siempre las constituciones, todas las anteriores, mencionaban el Estado peruano, es una república unitaria, etc. No, él dijo, no, ahora vamos a definir que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el 93 se ha repetido con una palabra más, una palabra menos, pero el concepto es el mismo. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto implica una actitud, digamos, humanista, no sé decirle si cristiana, pero en general, ¿no? De respeto a la persona, a sus derechos, a sus libertades. Ok. Doctor, y me imagino en ese interín de su formación política, del seguimiento allá de la Torre, cuéntenos cómo conoce al doctor Alan García. Bueno, ambos somos de Barranco. Él era del Colegio de Guren, yo era del Colegio de San Luis. Bueno, ahí lo conocía poco, pero éramos a veces rivalidades de colegios, ¿no? Una vez escuché hablar de él porque había ganado un concurso de oratoria en el Eguren, ¿no? Desde esa época ya del colegio. Sí, claro, él ganó un concurso escolar de oratoria. Pero fue más bien en el partido, cuando nos conocimos, nos hicimos amigos. Inclusive participamos del Comité Ejecutivo Nacional que él ganó como secretario general en el año 82. Yo ingresé por vez primera también al Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, y ahí tuvimos una trayectoria de trabajo hasta el año 90, en que yo soy elegido diputado, tuve la primera votación de Lima, y él me pidió que lo defendiera en las causas que habían empezado contra él en el año 90. Así que yo fui su abogado, ¿no? Lo defendí en el Congreso, lo defendí en el Poder Judicial, en la Fiscalía, y con éxito. Fue tanto el éxito que le archivaron las causas y todo, porque era una patraña horrible, que Fujimori dio el golpe de Estado, destituye a los vocales supremos, destituye al fiscal de la Nación y nombra pues ahí a Blancanieves, a Colán y a otros magistrados que reabren el proceso. Estoy hablando del año 92. Lo cual... El 5 de abril, ¿no? A partir del 5 de abril. Y las consecuencias del 5 de abril, que también cerraron el Congreso, y hasta el año, finales del año 2000, en que aplicando una resolución, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le restituyen sus derechos, derogan las leyes que le permitían, levantan la orden de captura y él vuelve al Perú, ¿no? Y le archivan las causas como la habían archivado 8 años antes, ¿no? Okay. Pero en fin, así es parte también de la inestabilidad judicial. Así nace la historia de esa tan sólida amistad, ¿no? En la defensa de los derechos de Alan García, en la que usted fue, pues, su abogado, ¿no? Claro, y inclusive yo el 5 de abril estuve con él en su casa, cuando las fuerzas militares rodearon la casa. Entonces, Alan me pidió que yo me quedara ahí porque estaban sus hijos, no estaba su esposa. Claro. Así que él salió por los techos, salió por otro lado, ¿no? Y yo me quedé ahí resistiendo porque había que disparar al aire cosas para que no se nos metan por los techos, porque habían pasado ya por otras, sabíamos que eso había sucedido. Hasta que él me llamó y me dijo, mira, mejor sal ya de una vez, y salí. Yo estaban unos policías que cuidaban la casa, estaban conmigo, bueno, los policías fueron a su cuartel, yo fui el detenido, que me llevaron a un cuartel militar, a la División Aerotransportada del Ejército, en Las Palmas. Estuve ahí varios días detenido. Desaparecido, diría, ¿no? Nadie daba razón de mí en ese momento. Hablando de estos temas, ¿no? Persecuciones que han habido, el APRA tiene una historia en la que en una época fue perseguido. Creo que esa historia es más antigua. Mucho más antigua, sí, mira. Hubo desde que se funda el partido en el año 30, hay un proceso de persecución. Un sector aprista realiza una revolución en Trujillo en el año 32. Y esto desata una enorme cacería.
fusilan 6.000 apristas en los muros de Chanchán en Trujillo. Fíjese lo que significa, 6.000 apristas. Una cacería. Por cualquier motivo, o lo agarraban, oiga que mi compañero decía, y al paredón por decir compañero. O si tenía la mano muy marcada, además eran campesinos, ¿no? No, este estaba agarrando un arma al paredón, y así. Mataban a la gente. ¿Era el mismo Estado el que perseguía? Por supuesto, el gobierno de Sánchez Cerro. De Sánchez Cerro. Claro, bombardeó Trujillo con aviones. Es así, llevó tropa ahí, aplacaron la revolución, el levantamiento. Trujillo, pues, para los jóvenes que no saben, Claro. salvación aprista, ¿no? Eso fue en el año 1932, ¿no es cierto? Después hubo también una serie de otros desencuentros en Huaraz, ¿no? Donde hay un dirigente aprista que se llama Carlos Phillips, que lo fusilaron. Y él dijo, al momento de la muerte, al ser fusilado, dijo antes de disparar, dijo, solo Dios salvará mi alma y solo el aprismo salvará el Perú. Es un lema, digamos, muy conocido dentro del APRA, ¿no? Esos políticos que daban la vida Pero- de antaño, pero- ¿no? pero- Ahora, así es. ahora, ¿cómo han cambiado mucho? Bueno, pasó el tiempo y en los 80 viene pues el tema del Sendero Luminoso. Entonces, Sendero Luminoso se ha contabilizado unos 1.400 apristas asesinados por Sendero Luminoso. Hace poco estuve en un pueblo que se llama Andajes, en la provincia de Ollón, acá al norte de Lima. Entonces, Andajes mataron, llegó Sendero y mataron como 7. El alcalde, los regidores, el gobernador, todo. Todos apristas. Sí, todos apristas. Bueno, se fueron. 3, 4 meses después regresaron y volvieron a matar a todos los demás. En Tingo María, por ejemplo, había un alcalde aprista, Tito Jaimes, que lo mataron a él, lo mataron, asumió el teniente alcalde, lo mataron al teniente alcalde, asumió el siguiente regidor, sacaron 5. O sea, lo que yo quiero destacar es que era gente que sabía que iba a la muerte, sabía que estaba condenado. Y no obstante eso asumía su responsabilidad para defender a su gobierno, para defender la democracia, para defender las libertades. Eso no lo hace cualquier persona, ¿me entiendes? Tienes que tener convicciones muy fuertes para asumir lo que usted me dice hace un momento, ¿no? Eso es de antes, claro. Claro. Porque tenían convicciones y las defendían. Y eso es lo que uno aprende en el APRA, a tener convicciones. Porque a nosotros nos dan una ideología. No estamos ahí porque ya vienen las elecciones y yo soy candidato, no. Es un proceso, ¿no? Yo llego aquí más de 50 años de militancia, no más, estoy hablando, ¿no? Actualmente usted tiene 75 años, ¿no? Sí, así es. Entonces, mi vida consagrada a la política, al APRA y al Perú, al cual he servido con corrección, con honestidad y con eficiencia. Por ejemplo, le comento, ¿no? Con Alan, cuando asumió la presidencia, me convocó de primer ministro y teníamos que tomar algunas decisiones. Una de las primeras decisiones fue, ¿qué hacemos con la economía? Es difícil, el APRA venía de una posición, vamos a decir, no prestigiosa en el manejo económico. Entonces tenemos que buscar gente que no. Entonces, ministro de Economía, yo le presenté al doctor Ugarte, ¿no? Claro. Lucho Ugarte, ministro de Economía. Estupendo. El mejor ministro de Economía que ha tenido el Perú en los últimos tiempos. Con él discutimos el nombramiento y nombramos al doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, que hasta ahora está. Hasta ahora. Entonces, para que vea cómo los apristas no nos cerramos en que solamente nosotros, ¿no? Sino fue un gabinete plural, donde la mayoría eran personas independientes invitadas, casi la mitad de mujeres, ¿no? Que por vez primera se ponía tantas mujeres en un gabinete. Así es que son decisiones muy buenas que creo que trajeron mucha prosperidad. Bueno, seguiremos hablando. Excelente. Muchas gracias, doctor, por este preámbulo, un preámbulo un poco histórico, conociendo al doctor Jorge del Castillo.
Vayamos un poquito más a la realidad, doctor. Toquemos temas de actualidad. Sí, dígame. ¿Cuál es su opinión respecto a las políticas internacionales que deberían darse, usted que es precandidato, con el caso de Betsy Chávez? Ha conmocionado al país, ¿no? Sí, claro. Se les escapó la tortuga. Bueno, lo que es increíble es que se les haya escapado. Era inminente que eso podía haber pasado. Entonces, ¿qué pasó con la autoridad que no le ordenó a la policía que le hiciera pues el seguimiento respectivo? Por ejemplo, era evidente. ¿Cuáles embajadas son posibles de asilos? México, Brasil. No había un guardia. Entonces, los fiscales, el fiscal se quedó dormido y no pidió la ampliación de la... Sí, se le pasó. La pidió faltando media hora. Pero no solo eso, o sea, si bien ya hay alguien que, bueno, por esta desidia del Ministerio Público se le ha levantado, pues, o se le ha extinguido la prisión preventiva, el periodo de la prisión preventiva, se le ha cesado. Hay otras medidas, ¿no? Están los grilletes electrónicos. El billete electrónico puede medir el radio de movimiento que tiene esa persona. Sí, lo que pasa es que, sí, completamente. Lo que pasa es que el sistema de grilletes está a paso de tortuga. Sí. Fíjese, esa fue una idea que yo le di a Aurelio Pastor cuando era ministro de Justicia. ¿De qué estamos hablando? ¿De 2009 o 10? Claro, sí, en esa época se dio la primera legislación la respecto primera a eso fue de esa norma. época. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y no está generalizado el sistema. No es eficiente. Pero sí es, pero bueno, pero aparte de ello, quisiera entrar un poco en la reflexión de qué hacer con el asilo. Primero, el asilo es una norma que está en la Constitución. El Estado peruano reconoce el derecho a asilo. El asilo es una institución latinoamericana generada en las etapas pues, de la dictadura y estas cosas, ¿no? El caso más notable de asilo fue el de Aida Torre. En el año 50, me parece, Víctor Raúl se asiló en la Embajada de Colombia, que está ahí en la avenida Arequipa. El gobierno no le dio salvoconducto. Y se quedó 5 años y 4 meses y 3 días adentro de la embajada. Vivía ahí en el último piso. Inclusive, en la dictadura de Odrí en ese tiempo, cavó zanjas alrededor de la embajada para que no pueda pasar la gente. Fíjese el nivel de hostilidad. Y el gobierno de Colombia llevó el caso a la Corte Internacional de la Haya. Finalmente, después de 5 años, el tema se resolvió con una serie de transacciones que hicieron que Víctor Raúl pudo salir libre. Si no, lo hubieran matado, ¿no? Entonces, nos trasladamos a este tiempo. Esta señora, sabemos que está procesada por el golpe de Estado, en fin, es un delito. O sea, está claro el delito. Ella lo ha negado, pero creo que hay más que evidencias. Pero el Perú es suscriptor de un tratado internacional sobre el tema del asilo. Entonces, el asilo lo califica el país asilante, en este caso México. México decide si doy el asilo o no. No tiene que dar más explicaciones, simplemente hacerlo. Así esté enmarcada ella en un proceso judicial. Sí, bueno, casi todos los asilos están porque hay procesos judiciales, hay algo, siempre. Ahora, la convención dice por delitos comunes no aplica, ¿no? Esto es para hechos políticos, hay delitos políticos, vamos a llamar así, ¿no? Claro. O que tengan el sabor político. Relevancia, ¿no? Claro, así es. Entonces, esta situación, claro, la disyuntiva está, ¿le das o no salvoconducto? Yo soy partidario de que el Perú cumpla su deber como país, que acate la calificación que hace México y que le dé salvoconducto y que se vaya, y se acabó. Tenerla acá en la Embajada de México, te va a tener todas las marchitas de los, ¿no? De los X, Y, Z, ¿no? en respaldo y hacer un tótem de una persona que ¿qué trascendencia tiene en el Perú? Ninguna. Digamos, ya la suerte está echada, o sea, claro. México ya lo decidió, tiene que salir, ¿no? Por una cuestión de reciprocidad, ¿no? Pero no darle el asilo, ¿no? Es tenerla ahí de ícono, ¿no? De un sector que va a estar y crear los intereses del Perú y México están muy por encima de esta señora, pues. Claro. No tiene nada que ver desde el punto de vista
cultural, comercial, empresarial. Eso es un punto de vista en que mucha gente se ciega, ¿no? Por eso se tiene que cumplir con este principio de reciprocidad, para no romper de todas las relaciones. Ya se rompieron diplomáticamente, pero las relaciones comerciales y todo eso no deberían verse afectadas. Tiene que seguir. La gente no sabe, pero por ejemplo, ¿cuántos miles de trabajadores dependen de las empresas mexicanas que están en el Perú? Vamos a romper con ellos, los vamos a aislar, los vamos a hostilizar. Ya bastante hostilización se hace exigiéndonos visa, ¿no? Así es. Para venir, ir y vuelta. O sea, pero los mexicanos empezaron con eso. Entonces, el pueblo de México y Perú son dos pueblos hermanos. Que esté gobernado México por un gobierno medio rojimio, ¿no? Es otra cosa. Pero, es temporal. Pero eso es temporal. Es aztecas e incas. ¿Ya? O sea, ¿qué nos divide? O sea, uno va a la Ciudad de México y es como si estuvieras acá en el centro de Lima, igualito. Claro. La gente, somos la misma gente. Así es. Doctor, ¿y qué opina usted de la posible candidatura de Henry Shimabukuro? He leído un cintillo, ¿no? Que está... No lo conozco al señor. Candidato al Senado, precandidato. Sí, ex asesor en la sombra de Pedro Castillo. Sí, pues. Seguramente todavía investigado. Posiblemente, pero así es la libertad, ¿no? Tiene derecho a él o cualquiera, en la medida que no tenga impedimentos legales, de postular, ¿no? Okay. Muy bien, una visión muy democrática, ¿no? Sí. Nos quita los sesgos a muchos, tal vez, ¿no? Doctor, vamos a hacer una especie de ping-pong. Yo le voy a decir algún candidato presidencial y usted me va a decir su opinión sobre César Acuña. No creo que vaya a ganar, ya está muy desprestigiado. Yo acabo de estar en Trujillo, está en el suelo. Uf, tremendo. Sí. Keiko Fujimori. Difícil, es cuarta vez que postula. Yo creo que tiene menos preferencias que la vez pasada. Ellos también tienen, como en su época, lo tenía bastante Lapra, ¿no? Un núcleo duro, ¿no? En unas zonas del norte. Tiene su votación, no tengo duda, pero tiene menos votación. Tengo la impresión. ¿Qué cree usted que le faltó? No hablemos de las elecciones futuras, pero ¿qué cree usted que le faltó a Fuerza Popular para que tenga, digamos, ese apoyo no solo del núcleo duro, sino siga creciendo y haya podido salir, ¿no? Sobre todo en las segundas vueltas, que ha tenido varias. Es que, fíjese, por ejemplo, en el año 16 tenía 73 parlamentarios. Mayoría absoluta. Pero tengo la impresión que se perdió en discusiones de la vacancia de PPK. Y eso al final le hizo perder a PPK, a ella, al hermano y al papá. No se pensó bien. Y yo a veces digo, si Keiko se hubiera ido de viaje el 2016 y regresaba el 21, ganaba, pero por un tubo. Pero sus propios errores o los de su bancada, ¿no? Generaron, por ejemplo, los dos coordinadores de bancada o voceros que ella tuvo, hoy día están en otro partido. O sea, ¿qué pasó? O sea, se supone que el vocero puede ser de más confianza. Claro. Y termina en otro lado. Hay un resquebrajamiento interno, a eso me refiero. Ajá. Digamos, no se maneja internamente bien la estructura organizacional, ¿no? Mira, cuando uno busca personas puede cometer errores, sin duda, ¿no? La lealtad no es un valor muy estimado por algunas gentes, ¿no? Claro. A veces te traicionan sin asco, ¿no? Claro. Por intereses menores. Entonces, pero uno tiene que tener mucho cuidado en la selección de personas, ¿no? Entonces, si ese factor te falla, ¿no? Ahí estás en un lío grande. O sea, ¿cómo resuelves eso? Porque finalmente tú eres responsable por haber nominado a esa persona, por haber tomado tal decisión, ¿no? Y en el fujimorismo todas las decisiones trascendentes se atribuyen a Keiko. Claro. Entonces ya, ergo, Keiko es la culpable. No lo digo yo digo es una deducción elemental. Tocando esto, ¿no? Del núcleo duro, partidos que tienen bases fuertes. Yo digo, o sea, tienes que tener una organización plena que te pueda hacer no solamente
confiarte en tu núcleo duro, sino seguir creciendo, ¿no? El fenómeno, que hay que decirlo así, es un fenómeno de Pedro Castillo, ¿no? Sin tener núcleo duro, cómo avanzó, y en Lima no lo esperábamos, ¿no? Claro, él tenía un núcleo duro que era el Partido Perú Libre de Cerrón, que es un partido regional, ¿no? Pero su núcleo, no tan duro como el fujimorismo. Pero su núcleo duro verdadero era el sindicato de profesores. Ah. ¿Ya? Lo que se llamaba el CONARE, que era el grupo que se fue creciendo hasta desplazar de cierta forma al SUTEP, ¿no? Entonces, ese era su núcleo duro. Entonces, y además, mucha gente por identidad étnica o cultural, o como quiera llamarlo, termina votando por él. Más el antifujimorismo, ¿no? Ese es el realmente, creo, claro, el núcleo duro, ¿no? Claro, entonces. Hay una corriente fuerte. O sea, tenía varios núcleos duros, ¿no es cierto? Sí. Uno pequeño que era Perú Libre, uno más grande que eran los profesores y uno más grande que era el antifujimorismo. Entonces, pero eso nos llevó a lo que nos llevó. O sea. Muchas veces basado en el odio, ¿no? Es que fíjese, hemos tenido 7 presidentes en 6 años. O sea, la consecuencia de esas malas decisiones, fíjense lo que es ahora. ¿Usted cree, que seguimos hablando del Partido de Fuerza Popular, usted cree que esto podría cambiar si es que cambiaran de candidato? ¿Si Keiko saldría? O sea, el odio creo que es más al apellido que al partido. Más al apellido, porque Keiko no les ha hecho nada tampoco, ¿no? Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué daño les ha hecho Keiko? Ninguno, ¿no? Quizás decisiones políticas, pero esas son decisiones políticas, ¿no? No, ya no ha afectado la vida de una persona, en fin. El tema es el siguiente. Primero, yo respeto al fujimorismo en su vida democrática. Lo he combatido en su etapa dictatorial y he sido víctima de ellos. Ya le he contado que me metieron hasta preso, pero en su etapa democrática la respeto. Y espero que siga así, ¿no? Y creo que ellos han hecho algunas reflexiones interesantes. Por ejemplo, he dicho, bueno, restituimos el Senado, que era una ley, ellos lo eliminaron. Claro. Pero está bien, es una corrección interesante. Vamos a vivir en democracia, otra corrección importantísima, ¿no? Ahora, si deben buscar otros, yo creo que los partidos deben ser institucionales, ¿no? No, lo que pasa es que en el Perú siempre hay una tendencia al caudillismo. Al APRA mismo le ha pasado, ¿no? Aira Torre, después Alan García, y ahora estamos un conjunto de candidatos que para el APRA creo que le va a hacer bien, en el sentido de volverlo más institucional, ¿no? Y creo que eso es lo que deberían hacer. Ya surgirá alguna persona, no sé. Fíjese, François Mitterrand fue elegido presidente de Francia después de 5 postulaciones. Después de 5, claro. Imagínense. Entonces, puede pasar. Yo no digo que está descartada para nada. Además, creo que ya habrá aprendido fuertemente la elección, ¿no? Para tomar pasos de Estado. O sea, lo que necesitamos son partidos de Estado, no improvisados. Los improvisados han hecho un enorme daño al Perú. Todo esto escalable en los últimos tiempos es la improvisación. Empezando por Pedro Castillo, y antes de Pedro Castillo, inclusive el mismo Ollanta Humala. ¿Qué cosa era Ollanta Humala? Un oficial de ejército, sin duda, preparado a ese nivel, que era mayor, creo, ¿no? O algo comandante, pero más nada. Entonces, sí, pues. Empezó un proceso de bajada del país que hasta ahora no termina y que se puede recuperar. Si me permite, quiero entrar en ese tema. Sí. Fíjese, el crecimiento del Perú hoy se estima 2.8, 2.9, dicen que va a ser 3.1, ojalá. Pero eso es completamente insuficiente, porque la población crece igual. O sea, si la población crece igual que la economía, o si la economía crece menos que la población, como ha venido sucediendo, pues siempre usted tendrá desocupados, problemas en el país, falta de servicios, etc. La economía tiene que crecer más que la población. En nuestro tiempo, la economía empezó creciendo 6, 7, 8, 9%. Cada puntito puede ser entre 100 o 200.000 puestos de trabajo nuevos. Eso que decimos, no, de 7 a 8, no, son por lo menos 150.000 puestos más. Entonces, lo primero que hay que hacer
es voltear la situación del Perú y convertirlo en un proceso económico que vaya prosperando. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Le explico cómo. Claro. En nuestro tiempo, cuando nosotros ingresamos al gobierno, el oro costaba $600, más o menos, la onza. Cuando terminamos el gobierno, costaba 1.000. Ese aumento hizo posible, obviamente, el desarrollo de una buena política económica con una buena redistribución. O sea, el Perú creció, pero nosotros redistribuimos vía empleo. ¿Cómo se hace vía empleo? Generando trabajo, obras públicas o labor privada. Porque si el Estado le da a los privados la confianza de invertir, esa inversión se convierte en trabajo. Entonces, en nuestro gobierno, la inversión privada crecía 25% anual. Hoy día crece 1%. Fíjese la enorme diferencia. De 1%, y una época ha crecido, en la época de Pedro Castillo, bajo 0. O sea, no había. Entonces, ¿se puede revertir la situación económica? Sí, porque ya no valen $1.000 la onza. Ahora vale $4.300 la onza de oro. El cobre, que en nuestro tiempo costaba $1.50 la libra, hoy día cuesta casi $5 la libra. Entonces, si no explotamos, si no aprovechamos ese crecimiento, por citar la minería, pero yo le puedo citar, por ejemplo, la agricultura. En los tiempos de nuestro gobierno no había la prosperidad de la agroexportación de hoy. Hoy día la agroexportación genera $13.000 millones, que es igual a la producción del oro. Fíjese usted para que vea de lo que estamos hablando. O sea, todo lo que vale el oro que el Perú explota es igual a la agroexportación que empezó en el primer gobierno del APRA cuando hicimos Chavi Mochic. Claro. La irrigación, la gran irrigación de la Libertad usando las aguas del río Santa. En el último gobierno hicimos la irrigación de Olmos, que le da $1.000 millones. Agregado eran 12.000, ahora son 13.000 gracias a Olmos, ¿no? En Lambayeque. Entonces, si nosotros echamos mano a estos recursos, pero con buena gestión, porque los precios de ahora están los mismos, ¿y por qué no crecemos? Si el marco constitucional es el mismo. No es que la Constitución per se te hace crecer. La Constitución es un marco, es una base. Pero si los precios son 4 veces más, ¿por qué no crecemos 4 veces más? Por la gestión. Porque si no hay estabilidad, no hay confianza, no hay buena gestión, el Perú no crece. ¿Esto se puede cambiar a partir de la próxima elección? Por supuesto. Ahí está nuestra experiencia para hacerlo. Usted, conforme a lo que nos acaba de decir, ¿usted considera que necesariamente el presidente del Perú tiene que ser un tecnócrata? No, tiene que ser un político. Un político. Un político. El tecnócrata tiene que hacer lo que le corresponde técnicamente. ¿No es cierto? Claro. Llámese la profesión que tenga o el nombre que tenga. Porque la política es un arte. El arte de lo viable. Y a veces el arte del consenso también, ¿no? Y eso ¿usted cree que eso necesitamos con tantos presidentes vacados? Pero esa es mi especialidad, construir los consensos. Yo me he caracterizado exactamente por eso. Y lo hice en la PCM, y antes de estar en la PCM, y después de estar en la PCM. O sea, yo soy un constructor de consensos. De saber, y tengo un lema que dice, hablando se entiende la gente. ¿No? Entonces, así logramos nosotros conversar, no es pactar, nos enseñaba Ramiro Pelé. Entonces, por supuesto que eso es lo que hay que hacer, porque a veces hay cuestiones conflictivas que solamente se arreglan hablando. Hay algunos que quieren recurrir a la violencia, no es necesario, hablando. Y podemos nosotros volver a poner las cotas de crecimiento del Perú, ¿no? Yo creo que podemos llegar fácilmente al 10%. Ayer escuchaba a un economista muy connotado decir, podríamos estar en 7. Si podríamos estar en 7, en las condiciones en que estamos, fácilmente usted llega al 10 en un par de años más. ¿No? A veces esos consensos son entendidos como alianzas políticas, ¿no? Y la población a veces lo ve, ¿no? Se están matando y ahora se aman. ¿Por qué? Dice, ¿no? Pero eso es parte de la viabilidad. Primero porque no somos enemigos. Claro. Entre la gente demócrata podemos tener posiciones distintas,
discrepancias, divergencias, disensos, hasta peleas si usted quiere. Claro. Pero eso no quiere decir que tú tienes que entrar a matar al otro. Se supone que todos queremos más o menos los mismos objetivos. Claro. Unos usan unas fórmulas, sesgos, hay formas, hay personalidades, rasgos personales, todo eso cuenta, ¿no? Claro. Por ejemplo, a ver, le pongo para que vea usted la diferencia. Sí. En el gobierno de Toledo, de Alan, de Humala, de PPK, más o menos hemos tenido el mismo, inclusive el de Fujimori, hemos tenido el mismo sistema macroeconómico, vamos a llamar así, ¿no? Ok. ¿Por qué en el gobierno de Lapra se baja 20 puntos la pobreza y en los otros no? El mismo Fujimori se bajó 5 puntos, en Toledo 3, en Humala bajó creo que 5 puntos también, ¿no? Hoy día ha vuelto a subir. Nosotros lo dejamos en 27.8 y ahora está en 30. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos una política de crecimiento, ellos también, pero nuestra diferencia estuvo en la redistribución. ¿Cómo redistribuimos esto? ¿Dando bonos? No. Redistribuimos generando empleo, público y privado. Y eso es lo que le da dignidad a la gente. Claro. La gente no quiere que le regalen plata. Porque lo regalen, quiere trabajar. Así es. Quiere como el sudor de su frente, pues, en el sentido literal de la palabra. Mejor forma de educar a la población, no haciendo es promesas, ¿no? Claro, Populistas. Eso es lo correcto. Entonces, claro, yo no voy a salir, voy a dar tantos millones, no, de empleos. No, yo creo que eso se hace hoy día. Si yo digo una barbaridad, ser un economista y me corrige en un minuto, ¿entiendes? Sí. Uno tiene que ser muy puntual, muy certero. Podemos crecer de aquí a acá y esto puede generar tantos puestos de trabajo, depende de los rubros y las cosas, ¿no? La minería da menos puestos de trabajo, la agricultura da más puestos de trabajo, en fin, todo depende. El turismo da muchos puestos de trabajo. Así es. Entonces, mucho depende de cómo vayamos enfocando. Ahora, delante de todo eso y para que esa economía funcione, tenemos que ponerle mano muy dura al tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que todos ¿Qué es lo que todo el mundo? Pero eso hay que hacerlo muy seriamente. ¿Y de dónde nace? A ver, ¿de dónde empieza? Eso empieza del don de mando del presidente. Si el presidente no le pone fuerza moral para defender a la policía, para defender, en fin, el sistema, para luchar contra la delincuencia, pues el policía de la esquina no se siente protegido. El policía actúa en función de... Yo una vez le conté prefecto de Lima un año. Yo aprendí una cosa, traté con la policía, que es muy competente cuando quiere. Y es muy incompetente cuando no quiere. Es muy honesta cuando quiere y pueden haber elementos corruptos cuando lo desean también. Entonces, pero ellos miran al jefe. Así es. Si el jefe es corrupto, ellos serán corruptos. Si el jefe es honesto, ellos se portan impecablemente. El líder. Claro, eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un gobierno que tiene que poner mano fuerte en el tema de la delincuencia, darle recursos económicos a la policía, reforzar la inteligencia, duplicar el personal policial. ¿Se puede? Sí se puede. O sea, el tema es que las soluciones están allí, ¿entiende? Y a veces por cada medida no se hacen. Le pongo un ejemplo. Falta 50.000 policías en el Perú. Pero los que están en la calle hoy, por día, serán pues 30.000, 35.000, no son más. ¿Por qué? Porque, claro, usted me dice, son 120.000, 130.000 policías, sí, pues, pero los que están de vacaciones, los días francos, los que están enfermos, los que son de tales en oficinas, al final le queda más o menos 70, pero como van en 2 turnos, entonces es la mitad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no le compramos el día franco a la otra mitad? Y en lugar de que vaya a cuidar bancos y dependencias privadas, que siga cuidando a la población, que para eso el Estado lo ha preparado y le da un arma. Entonces hay que gastar plata, pues hay que pagarle su día franco. Claro. Ya está, y resuelto el tema. Y usted pasa de 35 a 70.000 policías el fin de semana. Es un tema netamente presupuestal. Uno va a una comisaría, yo soy abogado litigante,
y ves que a veces no tienen ni papel. Y las organizaciones criminales o las bandas criminales tienen drones, tienen dinero, tienen casas de aseguramiento, tienen un montón de gente a su disposición, ¿no? Y eso va a seguir creciendo. Te he visto con esta sonada que ha habido en Brasil, ¿no? Claro. Los delincuentes tenían ametralladora, armas pesadas y drones bombardeaban. Imagínate. Y a eso vamos a llegar pero si no vamos paramos, pero por supuesto que vamos a llegar. Porque ahí en Brasil las zonas son liberadas, las favelas, o sea, no entra la policía, ya han tenido que entrar con helicópteros. Bueno, entonces lo mismo puede pasar acá en el futuro. Por eso hay que cortar por lo sano, ¿no? Sólidamente. Si el Estado se pone las pilas, lo hace. Con una buena política, yo que sé, judicial, carcelaria, en fin, usted es abogado ejerciente, sabe de qué estamos hablando perfectamente, ¿no? Doctor, seguimos con el ping-pong. Rafael López Aliaga. A ver, más conocido como Porky. Es mi amigo, yo le deseo lo mejor, ¿no? Pero tiene pues que bajar un poco los decibeles, ¿no? La política es consensuar, no es imponer. Eso hay que aprender. ¿Le parece un poquito agresiva su estrategia de...? Sí, a veces sí. Y yo creo que no hay que pelearse por gusto con la gente tampoco. A veces peleas con tu sombra, ¿no? Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es un buen muchacho, pero ¿qué hace en la política? ¿No es cierto? Pero en fin. También estamos en el ejercicio de las libertades. Así es. Puede postular también. ¿Qué postula? Claro. O sea, usted lo que nos refiere es que, claro, él tiene opiniones, se nota que se prepara en información política, pero no tiene la experiencia, ¿es lo que usted cree? Es que es muy fácil hablar, como decir, rajar de una situación. El problema es cómo resuelve la situación. En el in situ, estar adentro, del otro lado. Claro. El Perú está harto de la delincuencia, sí, ya sé, padre, pero ¿cómo volteamos eso? ¿No? Entonces, o la economía, o la minería, o el Reinfo, o esto, el otro, Petroperú, aquí, allá. Hay una serie de cuestiones que tienes que buscar soluciones con buenas ideas, ¿no? Y eso, para eso se prepara uno, a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Somos abogados. ¿Dónde nos preparamos? En la universidad. Después somos practicantes, no nos pagan un mango, pero tenemos que trabajar en la calle y meterse para su justicia hasta que aprendes y abres tus alas y eres un abogado ejerciente. Claro. ¿No es cierto? Así es todo oficio en la vida. Pero no puedes pretender ser abogado si no has pasado por la universidad, si no has practicado, si no has visitado los juzgados, si no conoces el ambiente. Claro. Ricardo Belmont. Buen muchachón, somos amigos también. Pero es una posición totalmente distinta a la de usted, ¿no? Sí, mira, él me sucedió como alcalde y yo le di toda mi experiencia para que él siguiera. Al principio estuvo reacio. ¿En Barranco? No, en Lima. En Lima, cuando usted fue alcalde de Lima. Sí. Los primeros meses reacio, pero después lo entendió. Y yo le dije, además él tenía un amigo que se llamaba Beco Espantoso, que era presidente de Alianza Lima, Alberto Espantoso. Ingeniero, amigo mío. Yo hablé con él, le dije, mira, ¿Espantoso se apellidaba? Sí, apellidaba. Le dije, mira, acá tenemos todo el banco de proyectos, te lo doy. No pierdan el tiempo discutiendo ni inventando cosas. Acá ya está el banco de proyectos, tiene los proyectos de ingeniería, los expedientes listos. Tómalo y ya sobra. Y así hicieron, que le cuento, el intercambio de Javier Prado con la Panamericana, cerca del Jockey Plaza. Claro. Así hizo el bypass de la Plaza 2 de Mayo. Todo diseñado en nuestro tiempo, pero ellos con mucho más plata lo pudieron hacer después, en buena hora. Y le trasladamos las cosas. ¿Por qué me lo voy a quedar yo? Es igual, mi experiencia de vida, ¿no? ¿A dónde me la voy a llevar? ¿Se la tengo que enseñar a la juventud? A la de mi partido particularmente. Y ponerlo al servicio de mi Perú, de mi país. Creo que, vamos, por decir así, parece mentira, pero con los años uno se va volviendo más juicioso, piensas más, tomas decisiones más acertadas, ¿no? Yo estoy en ese momento de mi vida. ¿Cómo será?
hasta cuando Dios me acuerda. Tenemos al Jorge Castillo, del Castillo más aplomado, podríamos decirlo. Bueno, mira, el Perú es un país dificilísimo. Uh-huh. Esto es como una carrera con vallas. La carrera con vallas, ¿qué cosas son las vallas? La prensa que te critica, los enemigos que te insultan, las redes que te masajean por todas partes, ¿no es cierto? Huelga, paro, reclamo, peticiones justas, injustas. El Perú, en su conjunto, es como una especie de bomba de tiempo, siempre, siempre. Entonces, uno aprende a manejar. Y ese manejo nace el respeto hacia el otro ciudadano. Esas son cosas que yo he aprendido en mi vida. Por eso le decía, sí, yo soy experto en consensos. Pues sí, claro que sí. No todos funcionan, pero yo he arreglado temas que parecían imposibles arreglar. ¿Cuál es la negociación política en la que usted más ha sudado, ha sufrido, que haya recordado en su vida? Por ejemplo, una vez política. En Arequipa, que es una Arequipa Revolución, ¿no? Sí. Había un problema ahí, se redujo el canon, entonces empezó todo un reclamo y el alcalde de Arequipa me pidió que yo vaya a mediar, y yo fui a mediar. Era un conflicto entre la empresa Cerro Verde y la población arequipeña, o sea, la municipalidad de la región. Entonces, al final le cuento el acuerdo. Cerro Verde financió las nuevas plantas de agua de Arequipa y después hizo el tratamiento de aguas servidas. Entonces, para mí eso es un orgullo, porque yo, mira, ve, una inversión de más de $100 millones que se hizo en el agua para especialmente la zona norte de Arequipa, y todavía le sigue faltando agua a Arequipa, pero se hizo sin romper un vidrio, sin dañar a nadie, ¿no? También recuerda el Moquegüazo, ¿no? Claro. El Moquegüazo, que cerraron el puente de Montalvo, no se podía pasar al sur, y eso era ya una cosa, se convirtió en una situación crítica. Bueno, yo la arreglé hablando con la gente. Los convoqué, vinieron a Lima, a la PCM, y nos reunimos, nos quedamos 2-3 noches ahí largas hasta que arreglamos el tema. Y allí estaba Vizcarra, porque él era el decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua. Ah, mire. Entonces, cuando llegamos al final del acta, todos firmaron y Vizcarra dijo, no firmo. Digo, pero si usted es el que está metiendo el carbón todo el tiempo, y resulta que a la hora de la... Eso me dio una visión de la personalidad dual, ¿ya? A veces uno conoce así a las personas, ¿no? Por eso es que cuando yo ya lo había visto al señor Vizcarra, yo dije, cuando vino la vacancia PPK, yo voté en contra. ¿Por qué? Porque sabía que Vizcarra iba a jugar doble, como lo hizo. Lo hizo, no lo hizo, lo hizo. Cerró el Congreso, un desastre. Mucha gente fue muy popular en ese momento, pero la gente no sabía que en Moquegua se había levantado el santo de la limosna, en fin, ya las cosas. Y como su personalidad es así, dual, ahora postula al hermano haciendo creer que es él. Dime, ¿eso no es un engaño? Eso es lo que le iba a preguntar, y ese era el es una estafa política, pero por supuesto. ¿Usted considera que Vizcarra va a poder presentarse con estas 3 inhabilitaciones? No, imposible. Imposible. No lo va a lograr. Pero nos va a poner al hermano que sabe Dios que no se le conoce. M. Vizcarra. Entonces la gente... El otro día Torres, el de Ipsos, dijo 3 de 4 de que han votado por M. Vizcarra creían que era Martín y no... Mario, ¿no? Y Mario. Así es. Y esa es la forma en la que no pierden porque tiene bastante gente. Pero que lo agarre a Mario Vizcarra y, bueno, a ver, háblele al Perú. Diga qué piensa, explique, para que la gente conozca, ¿no? Que ¿usted lo escuchaba a Mario Vizcarra alguna vez? Muy poco. Yo que nada. Salió un par de entrevistas. Sí, pero puntual, una cosa cortísima, ¿no es cierto? Sin mayor... Entonces, eso es engañar a la población. Eso es como hacer propaganda de un producto falso, ¿no es cierto? Acá toma esta pasta de dientes que te va a limpiar y resulta que es un veneno. Eso es lo que está haciendo este señor, que ya tiene a la espalda 200.000 muertos del COVID, ¿no? Fiorella Molinelli. Es una dama muy simpática, ¿no? Creo que es una gran gestión en el Seguro Social. Tan así, desde que ella ha salido, creo que han habido como 20 presidentes del Seguro Social y ninguno da
hacen el mayor esfuerzo, pero no hay ninguna estabilidad. También, la institución más importante del Perú es a su vez la más inestable. Paran cambiando gerentes, directores de hospitales cada rato. Tocando un poquito, yéndonos al tema jurídico, ya que somos abogados, usted es un excelente abogado, muy aparte de político, de larga data. ¿Qué opinión tiene usted sobre la sala que está juzgando actualmente Pedro Castillo? ¿Lo está manejando bien? ¿Qué está pasando? Hay 2 damas, creo, ¿no? Una dama, ¿no? Que es la que preside. No, la directora Neira, de debates. ¿no? Ya, Neira preside la dama. Mira, yo no he estado siguiendo mucho el juicio, ¿no? Sinceramente. Yo lo que creo es que deben hacerlo con el mayor equilibrio, la mayor independencia, sin dejarse influenciar por los medios de comunicación, ¿no? Creo que los jueces deberían ser muy abstraídos de ese tipo de cosas, pero a veces resuelven por las presiones, ¿no? Yo creo que Pedro Castillo, el error de su vida fue dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, incurrió en un delito muy grave y hasta en eso se notó la inexperiencia, ¿ya? Hay una teoría de golpe de Estado, ¿no? Y había un célebre ministro francés, ¿no? Que cree en el golpe de Estado. Pero en general, cuando se hace un golpe de Estado, ¿qué es lo primero que se toma? Los medios de comunicación. Algunos puntos claves. Pedro Castillo no tomó nada. Lo agarraron a él mismo, lo agarraron en el camino. Se lanzó a la piscina sin agua, ¿cree usted? Sin agua, es la verdad, sin saber. O sea, por eso Betsy posiblemente tenga mucha responsabilidad, porque es una de las que nos mete en este tema, pues. Es distinto, por ejemplo, a lo que pasa en Venezuela, ¿no? Que las Fuerzas Armadas las tienen concientizadas, ¿no? O sea, son chavistas. Pero fíjese, de ideología, pero... No son chavistas, son comprados. Son comprados. Porque Chávez y Maduro, a todos los generales, a los que no sirven los votan y a los que se someten le dan un buen ingreso. Entonces los tienen comprados. Tienen no sé cuántos generales, ¿no? Miles de generales que soldados, creo. Hay más generales que soldados. Es una cosa, pero es así. O sea, y estoy seguro que en algún momento eso se va a acabar, ¿no? Eso se va a acabar. Porque resulta, por ejemplo, el gobierno americano ahora que está poniendo mano dura, porque todos estos bandidos que se dicen comunistas, socialistas del siglo XX o XXI, todos les encanta tener casa en Miami. Sí, claro. ¿No? Por supuesto. Los Rolex. Entonces, les están cortando eso. Entonces, cuando ellos vean que el capital que ellos han acumulado, a veces de manera delictiva, que se compró su residencia en Miami, que tiene, sabe Dios qué otras cosas, ya no lo pudo usar y lo pierde. Dice, mejor no lo pierdo, mejor regreso al redil. Doctor, finalmente y por concluir, agradecido por haber participado en nuestro programa. Su mensaje final y cuéntenos sobre su postulación, sus propuestas en estos últimos minutos, por favor. Sí, fíjese, el día 30 de noviembre es la elección de todos los partidos políticos, entre ellos el APRA. Pero el APRA es el único partido que va a hacer elecciones de verdad. Todos los demás ya se sabe quién es, ¿no? Mi amigo, por ejemplo, Philip Butler, ya está de candidato único. Rafael López Aliaga, candidato único. Acuña, candidato único. Etcétera. Keiko, candidata única. Entonces, ya por más elección que hagan, ya se sabe que eso es así. En cambio, en el APRA no. En el APRA hay una multitud de candidatos que vamos a participar, vamos a competir bajo el compromiso que quien gane después será respaldado por todos, ¿no? Si yo no gano, yo respaldaré a quien gane, con toda certeza. Entonces, esta democracia interna refuerza al partido. Entonces, lo que queremos hacer es una invocación que vayamos a votar y le demos al Perú una elección de democracia interna limpia y transparente. Eso es muy importante. O sea, como partido institucional se hace respetar sobre la base de su propio funcionamiento interno. Entonces, de allí, elegido el candidato, aparentemente es una desventaja, porque todos estos que ya están designados ya son candidatos hace un año más. Nosotros tenemos 3 meses de campaña. Es una desventaja aparente, pero bueno, vamos a ver cómo lo suplimos. Le agradezco muchísimo la entrevista. Muchas gracias, doctor. Doctor Jorge del Castillo, precandidato al APRA.
Muchísimas gracias por haber participado aquí en Veredicto Final. Le agradecemos a todos los televidentes que nos han seguido el día de hoy.